La Biblia es la bandera que da celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Una iglesia necesita un crecimiento integral. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Gracias. Gracias por tomar su tiempo, por dedicar unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Pero también les pido que oren por cada uno de los que predicamos, de los integrantes de este grupo de predicadores en el Canto del Gallo, sobre todo el director, hermano Hugo. Gracias por sus oraciones. Yo sé que lo están haciendo. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde Linares, Nuevo León, capital de la gloria. Dios les bendiga. Son unos dulces. Ahora sí, voy a suplicar que busquen en primera carta de Pablo escribiendo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, en donde quiero leer este versículo, solamente un solo, y de aquí será nuestro punto de partida de la enseñanza de esta ocasión. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, y dice la palabra del Señor así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Escuche y lea bien. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El tema: una iglesia necesita un crecimiento integral. Oremos. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir una vez más tu palabra. Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas que me das para estar aquí. Bendice todas nuestras hermanas, todos nuestros hermanos, nuestros amigos quienes han tomado el tiempo para escuchar tu palabra. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, creo en los tiempos modernos en que estamos viviendo, la iglesia está viviendo un problema serio, un problema fuerte. Y serio porque creo que mucho, pero mucho, lo que el mundo practica, lo que el mundo está haciendo, está ganando en la iglesia, está ganando terreno entre los cristianos. Y por eso creo que es importante sentarnos, pararnos un momento y meditar. ¿Por qué tantos problemas ahora? Y sobre todo, lo que el mundo oferta, el cristianismo lo está aceptando. Y por eso, y por muchas cosas más, empiezan los problemas. Empiezan este tipo de contratiempos. Desde un principio el diablo ha trabajado y seguirá trabajando. Y creo sinceramente es el momento de levantarnos, es el momento de decir: hasta aquí. Debemos de vivir para Dios, debemos de trabajar para Dios, para que una iglesia crezca fuerte, firme, bien puesta, bien maciza, pero se necesita una determinación ya
entre el cristianismo. Entonces yo quiero comentar el primer punto de este tema. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Creo, esto hace mucha falta. Yo estoy seguro que en todos los tiempos, en todas las iglesias, necesitan ejercer este compañerismo. Se necesita cultivar, se necesita labrar esta parte, este terreno que es importantísimo. Necesitamos, cada cristiano, adiestrarnos sobre este asunto que es tan importante, sobre el compañerismo. Hace mucha falta. Hoy ya no existe tanto. Si usted se da cuenta, en las iglesias, llegan los cristianos, cantan, escuchan la predicación y terminando el servicio, se van. Muchos ni siquiera saludan, no se quedan para platicar, para preguntar, para convivir 1 minuto, 2 minutos, nada. Se necesita hoy más que nunca. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si usted tiene Biblia, vayamos hasta Hechos capítulo 2, versículo 42. La palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, escuche bien, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Esto hace falta hoy. No existe esa relación, no existe esa comunión, no existe ese compañerismo ahora. Y debemos de entender que se necesita, porque los cristianos tienen que hacer la diferencia con aquellas personas que no conocen a Cristo. Nosotros somos de Dios, tenemos que practicar este compañerismo tan importante. Amados hermanos, en los primeros días de la iglesia, los cristianos participaban en la comunión. Los cristianos no solamente participaban en esta comunión, los cristianos participaban en la oración cuando había problemas. Ellos estaban unidos y esto se necesita. Hoy más que nunca estamos siendo atropellados, agobiados por el enemigo. Hoy necesitamos estar unidos. Necesitamos unirnos en la oración. Necesitamos estar unidos en la predicación. Necesitamos estar unidos con la doctrina, según la palabra del Señor nos enseña de esta manera. En aquel tiempo los cristianos estaban unidos con la Santa Cena, estaban unidos en los bautismos que había. Todas estas cosas les ayudaba para que ellos crecieran y era un testimonio para la gente en aquellos tiempos. La gente estaba unida en los milagros que realizaban a los apóstoles. Estaban ellos unidos en el gozo que ellos sentían. Ellos transmitían ese gozo y a los demás que escuchaban, que recibían, que miraban, ellos se contagiaban y todos estaban practicando el compañerismo. Hoy hace mucha falta. Cada quien estira por su lado y no debe hacer así. La palabra de Dios me enseña. Dice la palabra del Señor en Salmo 133.
Dice, si usted tiene Biblia, busque Salmo 133, el versículo 1, dice la palabra de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos en armonía. Esto es precisamente lo que indicó Pablo en 1 capítulo 1, versículo 10. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma cosa, en una misma mente. Eso Dios demanda, lo exige, le exige a todos los cristianos. Y aquí en Salmo 133 encontramos este elogio que debe haber en todos los cristianos. Sí, esta es la idea de la unidad. Esto es lo que hace falta. Entonces, hace falta la comunión, hace falta la oración, hace mucha falta que muchos cristianos no le hacen caso a la predicación. Hace falta mucho unirnos, tener el compañerismo con la doctrina, con el bautismo. Sí, todas estas cosas hace tanta falta, y creo que cuando esto se descuida se está perdiendo terreno, y no debe suceder de esta manera, porque es un pecado y se descuida a la iglesia, y la iglesia lentamente va perdiendo, lentamente se está desanimando, lentamente pierde estas bendiciones, lo que la palabra de Dios nos enseña. En Hechos capítulo 4, el versículo 32, la palabra dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hoy falta esto. A lo mejor el hermano está enferma o enfermo, no se sabe nada, porque hay una barrera, no existe el compañerismo que tanto se debe cultivar, que tanta falta está haciendo entre el cristianismo. Es triste. Es triste. El cristiano ahora remata el tiempo en sus aparatos. Tiene más compañerismo con esos artefactos que anda cargando que con la propia Biblia. Los cristianos hoy no tienen comunión con la Biblia, con la lectura, con el aprendizaje. Existe ahora un desierto, existe ahora un problema enorme. Por eso los cristianos ahora viven desnutridos espiritualmente, porque no hay comunión con la lectura, con la Biblia, la palabra de Dios. Y eso es triste. El cristianismo lentamente está desfalleciendo, lentamente se está desanimando. ¿Por qué? Porque el compañerismo hace mucha falta. Entonces, número uno, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Pero si no lo va a practicar, se va a truncar. ¿Por qué? Porque se necesita ejercitar, se necesita cultivar hoy más que nunca el compañerismo. El mundo está atrayendo, el mundo está ganando terreno. Ahí donde hay compañerismo, pero de ese compañerismo Dios no nos enseña. Repito otra vez, Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lastimosamente esto no se le hace caso. Qué triste. Pero cada quien dará cuentas ante Dios. Número 2. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Claro que sí.
Miren lo que nos enseña en Salmo 125, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, y es un mensaje, es una porción de las Escrituras que nos va a servir, que nos sirve si le ponemos atención. Dice Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ahora mire, lea o escuche, que no se mueve, que no se mueve. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Cuando hablamos de convicción y cuando dice la palabra del Señor que no se mueve, estamos hablando de la permanencia de cada cristiana, de cada cristiano. Una vez más les recuerdo que ahora el diablo trabaja, el mundo oferta tantas cosas, y los que no están bien cimentados, los que no están bien fundamentados en la enseñanza bíblica, tienen problemas, vienen las dudas, vienen los desalientos, y empieza el desamparo, empieza la desertación, y no debe hacer. El salmista me está enseñando ahora mismo, me dice que no se mueve. No importa que lo que me digan, que lo que me venga, si yo soy de Cristo, entonces mi fundamento, mi convicción debe ser lo máximo. La raíz de mi convicción, la raíz de la doctrina de la palabra de Dios deben estar profundamente enterrados. Por eso estamos pensando en esta ocasión, estamos considerando, porque dice el salmista, que no se mueve su permanencia. Vengan problemas, vengan lo que puedan venir, tempestades, vengan truenos, vengan enfermedades, vengan muertes, vengan problemas en la vida cristiana, pero el verdadero, el auténtico no se va a mover porque tiene su permanencia. Aparte de esto, el salmista dice, sino que permanece para siempre. Lo que encuentro aquí, primero, permanencia, luego, su profundidad. Su profundidad. Solamente quiero llevarlos allá en el libro de Job, los primeros 2 capítulos. Un hombre justo, un hombre dedicado a Dios. Vienen los problemas. Dios permitió para que este varón sufriera como nunca y tal vez como nadie. La Biblia nos enseña que perdió su ganado, perdió su familia, perdió todos sus trabajadores, perdió todo. Y dice la palabra del Señor que perdió también su salud. Vino una enfermedad terrible que él estuvo padeciendo. Y él era un hombre justo. ¿Y qué es lo que dijo en medio de estos problemas? Dijo, Dios da y Dios quita. Encontramos aquí su permanencia, su fe. Encontramos aquí su profundidad. Sabía en quién había creído y entonces no podía removerse. Iba a permanecer, no importaba. Entonces, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Estamos hablando de, cuando hablamos de perseverancia, hablamos de tenacidad. Sí, hablamos de persistencia.
consistencia. El hombre, el cristiano, en medio de su caminar habrá problemas, pero tiene que demostrar su tenacidad en fidelidad, en convicción. Esto es importantísimo, que debemos demostrar nuestra firmeza. Nada ni nadie nos podrá separar. Sí, tiene que el cristiano entender, en medio de todos esos problemas, debe haber la consistencia. De otra forma, no podemos nosotros permanecer en las cosas de Dios. Entonces, en segundo lugar, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Pero muchas veces el cristiano le pasa lo que dice en Efesios. A veces el cristiano se compara o no permanece porque no tiene una firmeza auténtica en su vida. Le falta aún tal vez instrucciones o no sé qué pasará en su vida. Pero miren, en Efesios capítulo 4, el versículo 14, la palabra del Señor me dice de esta manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero quiero que note la primera parte de este texto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una iglesia que no permanece en convicción será removida. Será precisamente como lo que dice Pablo, lo que les está diciendo los hermanos de Éfeso. Serán como niños fluctuantes que no son estables, que no hay convicción. Por cualquier cosa se retiran. ¿Por qué? Porque no existe en ellos la convicción. Por cualquier problema que note dentro de la iglesia, ya no quieren nada más. Son niños que están fluctuando. ¿Usted conoce gente así? Sí, claro. Hay algunas personas que permanecen en una iglesia por cualquier detallito, vamos a otra iglesia, y porque el predicador, el pastor les enseñó fuerte, vámonos, aquí no nos conviene, vamos por otro lado. Son fluctuantes, son como niños, y no debe ser un cristiano auténtico, no debe hacer así, sino que tiene que demostrar su madurez, tiene que demostrar su carácter. Entonces, en segundo lugar, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Pero si no permanece en esta convicción, no va a crecer. Siempre será un cristiano molonquito, enclenque, desnutrido espiritualmente. No hay desarrollo, no hay conocimiento, no hay convicción. Número 3. Una iglesia que proclama compasión crecerá. Cuando hablamos de proclamar, estamos pensando en anunciar. ¿Y qué se necesita? ¿Qué papel debe desempeñar una iglesia? Y cuando hablo de iglesia, yo no me estoy refiriendo, no estoy pensando en el edificio. Estoy pensando en el hombre, en la mujer, el que ha conocido a Cristo. Entonces, el cristiano que va a proclamar compasión crecerá la iglesia, porque de lo contrario no. Es decir, el cristiano y la cristiana necesita salir a la calle a anunciar el evangelio, a pregonar las buenas nuevas, a promulgar al Señor Jesucristo, a revelar las escrituras, a revelar a las personas que si no
reconocen su estado pecaminoso, se van a perder. Se necesita publicar el mensaje, la doctrina, el evangelio. Pero una iglesia que proclama compasión crecerá. La que no proclama no crecerá. La Biblia nos enseña que los hombres, los primeros hombres en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos, tuvieron muchos problemas. Pero dice la Biblia que ellos, en medio de estos problemas tan fuertes que tenían, no se detenían, no cesaban, no se acobardaban por todo lo que ellos estaban padeciendo. Si los corrían, si los mataban, los echaban en la cárcel, pero algo que no les podían impedir: su lenguaje, su lengua, su habla. La Biblia dice, en Hechos capítulo 5:42, dice la palabra del Señor así: pero algo todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto lo que hace falta ahora mismo, queridos hermanos, queridas hermanas. No se está proclamando la compasión, no se está proclamando el evangelio, porque no hay tiempo. Hay tiempo para muchas cosas. Hay tiempo para estar con la familia, para estar en un cumpleaños, para estar en algún festejo. Para todo esto hay tiempo. Hay tiempo para algunas vacaciones. Para todo hay tiempo. Menos no hay tiempo para proclamar, para anunciar el evangelio de Cristo. Eso es triste. Solamente pocos hermanos quienes proclaman, quienes predican el evangelio, y necesitamos entender esto, que es nuestro deber. En el libro de Hechos, si usted tiene ahí su Biblia, vamos rápidamente. En Hechos capítulo 11, versículo 20, la palabra de Dios dice de esta manera: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creo que es el momento de tomar el ejemplo de aquellos cristianos del primer siglo que sufrieron persecuciones, que fueron encarcelados, fueron perseguidos severamente. Sí, perdieron la vida por la palabra de Dios. Aún en medio de esta crisis que les rodeaba, ellos no cesaban, ellos no dejaban de proclamar el evangelio. Hoy vivimos en otro tiempo. Por lo menos nosotros aquí en nuestro país tenemos libertad de predicar el evangelio, pero se ha descuidado esta área. Sí, se ha descuidado. Si usted me está siguiendo, entenderá lo que le voy a decir. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, están en la iglesia, escuchan el mensaje, cantan, adoran a Dios. Después de la comida, ya el pastor, el encargado, les dice: hermanos, después de la comida los esperamos aquí, vamos a repartir literatura, vamos a ir a ganar almas. El director los espera después de la comida y no van. ¿Por qué no vino, hermano? ¿Por qué no vino, joven? ¿Por qué no vino, hermana? Porque no tuve tiempo. No tuvo tiempo. Qué triste.
Para proclamar no hay tiempo, pero sí hubo tiempo para echarse un sueño. Sí, para eso sí hay, pero para proclamar no hay. ¡Qué triste! Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6 y el versículo 7, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Hechos 6, 7, dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La primera parte de este versículo dice: y crecía la palabra del Señor. Amados, estamos viviendo en momentos difíciles. Nos sentimos arrullados por el diablo y no queremos salir. Vayamos. Es nuestro trabajo, nuestro deber. He escuchado que muchos dicen: es que no es mi don de ir a ganar almas. Aquí no se trata de don. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber de salir. La gente se está perdiendo. Querido hermano, hermana, que usted me está escuchando desde que empezó este programa del Canto del Gallo, cientos y miles, y ahorita están en surco llegando al infierno. Imagínese usted, en un día, en 24 horas, cuántas personas están llegando al infierno y cuántos cristianos no haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, una iglesia que proclama compasión crecerá, y si no proclama, se quedará estática. Estática. Necesitamos despertar. Necesitamos nosotros, amados, tomar mucho en cuenta lo que la palabra nos enseña. Estamos considerando entonces el crecimiento en número. ¿Qué significa entonces cuando nosotros estamos teniendo compasión? Estamos proclamando. Salir, hermanos. Nuestra responsabilidad. No hay vuelta de hoja. Tenemos que pregonar la palabra del Señor. No importa. Pablo se dirige al joven Timoteo y le dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Usted, hermana, hermano, tendrá algún familiar que no conoce a Cristo, su nuera, sí, su yerno, su hermano, su esposa, su esposo, sus hijos. Ahí empiece a trabajar, ahí empiece a proclamar la palabra de Dios, porque también ellos necesitan de Cristo. Ellos son almas que necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Ahí mero, ahí empiece. No necesita muchas veces salir a la calle. Hay hijos que no conocen a Cristo y tenemos que testificar. Entonces, número 3, una iglesia que proclama compasión crecerá. Si no lo hace, no va a crecer. Número 4, una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. Una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. Y esto es muy importante, es fundamental cuando uno sale y gana almas. Y alguien que conoció a Cristo, necesitamos darle nosotros seguimiento. Necesitamos enseñarle porque es un bebé en Cristo. No conoce todavía nada. Necesitamos trabajar con él. ¿Qué significa este papel cuando uno está visitando un nuevo? Bueno, estamos haciendo el papel del discipulado. Esto se necesita, esto hace falta en los tiempos que estamos viviendo ahora, hermanos. En el Nuevo Testamento, querido hermano, se menciona cristianos 3 veces, pero también se menciona creyentes 20 veces. Y algo muy importante que me llama la atención, queridos hermanos y amigos, sobre discípulos.
se menciona 269 veces. Entonces, esto es importante, esto se le da importancia para la gente que es nueva, que es nuevo en Cristo. Necesitan desarrollar, necesitan crecer. Nosotros seremos los puntales a esas personas, irles enseñando, tener paciencia con ellos, enseñarles. Solamente recordar cuando nosotros fuimos nuevos en las cosas de Dios, nuestro pastor, los hermanos nos apoyaban, nos aconsejaban, oraban por nosotros, y esto lo que necesita ahora la gente. Cuando hablamos de esto, necesitamos entender qué es un discípulo. ¿Sí? Es un alumno, es un estudiante. ¿Qué necesita tener un discípulo? ¿Qué se necesita entonces para cuando se prepara o cuando se está preparando a los nuevos convertidos? Bueno, se necesita disciplina. Ellos necesitan ser disciplinados, porque si ellos son recién convertidos, ellos han llevado una vida desordenada. No ha habido orden en su vida. Ahora se necesita disciplina. La palabra del Señor nos enseña sobre estas cosas que creo que son muy importantísimos. En el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 23, la palabra de Dios dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Aquí encontramos que el cristiano recién convertido necesita disciplina. Esta persona necesita aprendizaje. El maestro necesita necesita invitarlo a apartar un tiempo, platicar, orar, enseñar la palabra de Dios. Entonces, un discípulo necesita mucho aprendizaje, en este caso, en el cristianismo. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Cristo dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Un discípulo necesitamos enseñarle estas cosas para que se vaya moldeando, para que vaya creciendo, que vaya adquiriendo conocimiento. ¿Y quién tiene esta responsabilidad? La iglesia. La iglesia va a preparar a los convertidos. Cuando esto va a estar haciendo, va a crecer. Porque de lo contrario no habrá este crecimiento. El discípulo no solamente necesita disciplina, necesita aprender disciplina. No solamente necesita tener aprendizaje. También necesita que él debe amoldearse. Sí. Haga de cuenta que este discípulo, este nuevo cristiano, es el barro. ¿Sí? Es el barro. Y se necesita alguien que le vaya moldeando. ¿Sí? Que vaya creciendo, que vaya aprendiendo. Se necesita entonces una iglesia o los cristianos tomar este papel tan importantísimo con la gente que ha ganado para Cristo. Porque si no se practica esto, entonces habrá problemas. Cuando hablamos de una iglesia que prepara a los convertidos, crecerá, estamos hablando de establecer cada convertido. Se necesita establecerlos. Se necesita la palabra de Dios. Pero no solamente esto. El nuevo cristiano se necesita establecerlo, pero también se necesita edificarlo. Sí, edificarlo cada cristiano. La palabra del Señor nos enseña, amado hermano, allá en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 4 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios capítulo 4 y el versículo 16. La palabra dice así, 4:16.
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. Establecer cada convertido, edificar cada cristiano. El versículo 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. ¿Quién tiene que enseñar? ¿Quién va a inculcar estas cosas? El cristiano. Usted que vive usted que conforma la iglesia, maduro ya o madura ya, tiene esta responsabilidad, querido hermano, querida hermana. El tema: una iglesia necesita un crecimiento integral. Número 1, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. 2, una iglesia que persevera en convicción crecerá. 3, una iglesia que proclama compasión crecerá. 4, una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. ¿Qué papel estamos desempeñando ahorita mismo en nuestra iglesia, en nuestro grupo? Es importante, sería importante que usted analice y diga: ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo con los demás? ¿Simplemente soy un cristiano de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa? Quiero integrarme en el grupo, en la iglesia. La gente necesita. Dios le ama. Hagamos algo para con los demás. Que el Señor les bendiga cada uno de ustedes y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por su atención. Gracias por tomar su tiempo. Que Dios les bendiga cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por darme esta bendición. Te pido, todos los que nos están escuchando y los que más tarde lo harán, te pido que los bendigas. Señor, espero que cada uno de los cristianos que van a escuchar jueguen un papel importantísimo dentro de su congregación. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido, yo y ciudadano soy.